¿Cómo están, familia? Bienvenidos a una edición a tu canal Biografía Cósmica. Yo sé que a muchos les gustó sobre Moisés y ya traemos ese episodio, pero hoy quiero que veamos un análisis acerca de una combinación que hice con mi amiga Sandra Saldívar en una entrevista épica donde damos muchísimas claves para poder descifrar los misterios de nuestra vida y cómo poder superar las dificultades espirituales, emocionales, cómo o cuál es el rol que juegan los extraterrestres con Dios, etcétera, etcétera. Así que espero que se lo disfruten, pero este programa será dividido en dos partes. Venimos con la parte número 1, así que ya lo saben. Hoy quiero presentarles a Arani. A Mayrani, porque ella es la primera persona que va a hacer el tour por Suecia, el tour iniciático espiritual, así como también el pagano. ¿Qué te ha parecido Suecia? Está precioso Suecia, estoy enamorada de Suecia, es un país súper bonito, súper natural y pues y místico, la verdad. Sí. Ahí está. Acuérdense de que vamos a hacer los tours, o sea, ella se adelantó, pero lo podemos hacer junio, julio y agosto durante 12 días. Si usted quiere vivir estas experiencias, puede hacerlo en los números que ve en pantalla para pedir información. Así que cuídense mucho. Bienvenidos al Poder de tu Conciencia. El día de hoy tenemos a Marcelo Larín, que yo soy súper fan de su trabajo y también de su programa, de su canal. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás el día de hoy? En la noche de hoy. Muy bien, Sandra, estoy aquí. Qué curioso tu canal, El Poder de tu Conciencia. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas del nombre? Fíjate que me gusta mucho. Las personas no suelen atribuir a muchas cosas que les pasan a la conciencia. Fíjate, la mayoría de cosas que a la gente le pasan, las cosas malas, se deben a la inconsciencia. El no ser consciente del poder de un pensamiento, al no ser consciente al poder de un sentimiento. Entonces, la inconsciencia nos hace ser nuestras propias víctimas y al mismo tiempo nuestros propios victimarios. Por ejemplo, una persona que inconscientemente no sabe el poder de sus pensamientos, probablemente andaría pensando pensamientos negativos a cada rato, sin saber que eso le va a venir. Y el poder de los pensamientos es como un arma cargada. Si tú tienes un arma cargada, tú ni jugando dispararías, porque sabías que puedes hacer daño, porque eres consciente que el arma mata. Claro. Si fuéramos conscientes que los pensamientos, de igual manera, pueden matarnos poco a poco, marchitarnos poco a poco, te aseguro que aunque sea por conveniencia, no pensaríamos cosas negativas. Justo por eso decidí ponerle el nombre del Poder de tu Conciencia, para que la gente tome conciencia de que ellos mismos tienen el poder dentro. Pero bueno, Marcelo, el día de hoy hablaremos de un tema que me encanta, pero también asusta. Me asusta, pero me gusta. Ajá, me asusta, pero me gusta. ¿Qué es? Ana Bárbara, me asusta, pero me gusta. Ajá. Los extraterrestres. Ok. Y para eso, pues, ¿quién mejor que platicarnos que Marcelo Larín? Perfecto. Entonces, a mí me gustaría tocar el tema del contactismo. Okay. Pero los tipos de contacto, Marcelo. Y de ahí, yo, en mi experiencia, por lo que yo he estudiado y pues también empíricamente poco a poco practicado, tengo identificados unos 7 tipos, más o menos. Pero también me gustaría saber, en tu experiencia, que tienes mucha más, ¿cuántos hay? Si es que hay o no los tienes catalogados. Fíjate que cuando empiezan a salir la clasificación del contacto del primer tipo, segundo tipo, tercer tipo, claro, se empiezan a hacer muy populares, sobre todo en la era de la internet. Entonces uno ve una luz y tal vez se cuestiona, ¿qué tipo de contacto es? ¿Es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto? Y básicamente va a Google y le sirve a uno de guía. ¿Qué es?
Pero hay un punto lejos de listado, no recuerdo, no tengo en memoria bien presente quién fue el que lo hizo, pero quien lo haya hecho fue algo muy magistral. Podemos ver un párrafo o una página, pero para llegar a esa página, el tipo que lo hizo tuvo que haber investigado muchísimo. Claro. ¿Sabes? Caso por caso, situación por situación. O sea, a mí me parece esa clasificación muy magistral. Pero ahora hay otros que empiezan a surgir. Y fíjate que yo ya no lo llamaría contacto, ¿sabes? Cuando pasan este tipo de contactos, hay una evolución. La evolución es a una relación o un vínculo Ujú. que puede venir a evolucionar de un contacto. El contacto básicamente puede ser visual. En su mayoría se da visual. A ver, ese yo lo tengo como catalogado como el contacto del primer tipo. Cuando Sí, pero- primero ves una luz o algo que te llama la atención y no estás muy seguro qué es. Pero todos esos son visuales. Ujú. Es decir, tú ves al alien ahí, pero el alien no te toca. No, te pero da la aquí mano. yo estoy hablando de un objeto no identificado. Sí, pero en toda la categoría que lanzó este amigo, no me recuerdo ahorita, tal vez tú lo pones en la edición. Sí, ya sé de quién estás hablando, lo voy a poner ahí en la edición. Todos son visuales. Pon atención en todo. Si tú te fijas, todo. No. ¿Cuál? ¿Cuál no? El que es canalización. Ah, ok. El que es canalización, que claro, que es psíquico. Pero quitando ese, en esa clasificación no hay ni uno que te ponga el tema de contacto físico, te estreche una mano, te dé un abrazo. Eso no. En esas clasificaciones no aparece ninguno de esos. Ujú. Te aparece siempre el contacto del tercer tipo, el cuarto tipo. Lo ves, lo tenés enfrente, te habla, pero aún así está esa barrera Ujú. que no está el estrechamiento físico. Y en tu experiencia, ¿qué tiene que pasar o cuál es el protocolo para llegar a ese poder estrechar la mano con una inteligencia no humana? Fíjate, en mi caso no fue un protocolo, más bien fue un acuerdo que yo hice antes de nacer. Pero si bien es cierto, sí existen protocolos de abducción. La abducción es algo que supuestamente tú estás en contra. Ujú. Es un secuestro, supuestamente. Eso es lo que nos han querido vender. Sí, pero si tú no tienes una conciencia atemporal, entonces tú mismo crees que es una abducción. Tú mismo lo vas a creer. Pero cuando es un acuerdo, entonces ya no es una abducción, es un acuerdo. Solo que tú no No te lo recuerdas que ya habías pactado un encuentro ese día, esa hora, pero como no lo recuerdas, a ti te parece que fue un secuestro o una violación. Claro. O sea, pasaron por encima de tu decisión. Pero cuando nacemos con el velo de Isis. Por ende nosotros olvidamos absolutamente todas las cosas. Algunas cosas que damos algunas luces sobre qué éramos, qué vivíamos en la vida pasada. Pero rara vez se recuerda a uno la vida anterior o tus conocimientos, etcétera, etcétera. Pero en este caso, esos acuerdos se dan no en una vida anterior física, sino que también existen las vidas espirituales. Una vida en los cuales como espíritus vivimos en ese mundo espiritual. Entonces, siempre se habla de una reencarnación, mi vida anterior, pero aquí en la tierra. Pero ¿qué sucede de mi vida anterior sin reencarnación, siendo espiritual? Un ente espiritual. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Entonces, ese es otro punto y no sucede para todos. Lo que pasa es que siempre lo limitamos al punto de mi vida anterior. Y automáticamente tu mente dice, la reencarnación. No. La vida anterior a esta es la espiritual. La espiritual viene la reencarnación. ¿Por qué? Porque tuviste que morir. Después de morir está la vida espiritual
y después reencarnar. Porque la mayoría de las personas se salta la vida espiritual y se va inmediatamente a la vida que reencarnaste anteriormente. Entonces, en ese mundo espiritual también existen una especie de colonias. Al menos yo la denomino colonias espirituales. Esas colonias espirituales ahí van según su nivel de conciencia y no importa en el planeta que tú hayas existido. Hay que recordar que así como nuestro planeta, hay cientos de miles de planetas que su civilización está al igual que la nuestra. Entonces todas vamos en esas colonias espirituales donde todos tenemos el mismo nivel. Pero si hay personas, civilizaciones de otros planetas que están mucho más avanzados, no van a estar en esas colonias espirituales donde su conciencia espiritual está menos avanzada. Siempre vas a ir distribuido según tu nivel de conciencia. Entonces es muy probable que en estos niveles de colonias espirituales, como te lo he dicho, embarca por completo a todas las razas. En ese mundo espiritual no existen especies. Ahí todos se clasifican por su nivel de conciencia. Entonces es muy probable que casi que estoy seguro de ahí, no me acuerdo mucho, pero casi que estoy seguro que es ahí. Entonces existen estas colonias espirituales y ahí se hacen acuerdos. Punto. Que las personas de Venus, yo sé que en Venus siempre nos han dicho la ciencia que no se puede, que emite muchos gases, que sería un infierno vivir ahí, no se podría. La vida no sería la ciencia que tenemos al día de hoy. La ortodoxa, digámoslo así, nos dice eso. Pero si nosotros nos vamos a muchos relatos, si usted se pregunta Quetzalcóatl de dónde venía y hacia dónde se fue, que señalaba Venus. Jesucristo le decía la luz de la mañana, es decir, Venus. Hay diferentes seres evolucionados espiritualmente que todos te dictan que vienen de Venus. La mayoría de seres ascendidos viene de Venus. Entonces, si en estas colonias de Venus las personas mueren, se van a un nivel espiritual donde muchas personas de ese nivel están, se puede acordar y decir, mira, necesitamos una experiencia XY o ganar ciertos créditos cósmicos, como los he llamado en su momento. Entonces, puedes decir, mira, yo necesito tantos créditos cósmicos, entonces necesito una experiencia en la Tierra. Tiene que ser una experiencia que transforme mucho a la humanidad, la transforme mucho. Entonces, pues, ya deciden, encarnan en la Tierra, estos seres avanzados, con un cuerpo humano. Y pues, cumplen posteriormente su misión. Eso es en niveles de conciencia bastante altos. Pero si hay otros niveles de conciencia, intermedio, bajo, etcétera, etcétera, también se pueden hacer acuerdos en donde muchas personas pueden llegar a decir, mira, otro ejemplo, la gente de Marte, por ejemplo, igual, se dice que en Marte ahorita no hay vida, pero realmente ahí hay vida, hay una colonia de 2.5 millones de humanos que ya nacieron ahí, que los llevaron de aquí para allá. De los primeros colonos fueron los alemanes, como antes se los había relatado. Entonces, si en estas personas llegan a ese acuerdo con otro tipo de raza, un ejemplo, los grises, puedes citar un ejemplo, y a los grises, como en esas colonias espirituales no existen razas, pueden llegar a decirte, vaya, mira, necesitamos una genética X, ¿verdad? Un componente genético. Está el componente genético, componente espiritual, componente cósmico. Entonces te digan, mira, necesitamos un componente espiritual que solo se adquiere en una experiencia humana. Suponete que aquí estamos en una colonia espiritual, tú eres un gris y me dices a mí, mira, yo necesito esto, y te digo que está bien. Yo voy a ir a la Tierra, hago eso y luego yo tengo unos créditos cósmicos que después se adquieren diferentes cosas. Entonces, vienes, llegas a la Tierra
Y ya has acordado que cuando tú tengas eso, lo adquieras la experiencia espiritual, en este caso el que le doy, van a aparecer. Te pueden extraer ese componente espiritual, que muchas personas eso lo lleva a veces a problemas existenciales, a problemas de no saber qué hacen, quiénes son. Es muy probable que les hayan extraído ese componente espiritual. Oye, Marcelo, ¿y qué recomendación darías tú para todas estas personas que están así como, ¿de qué está hablando? O sea, ¿cómo yo, pero me identifico? ¿De qué está hablando? Pero como que me resuena y me identifico, ¿no? Uh-huh. Tengo esta crisis existencial, no sé qué estoy haciendo aquí, ¿cómo puedo recordar de dónde vengo? O tal vez yo ya empiezo a tener un despertar donde empiezo a tener este entendimiento de que existe algo más. ¿Cómo puedo yo pues empezar este camino tal vez de entendimiento hacia otras entidades o otras realidades, como yo le llamo, ¿no? Vas a tener que tener una consultoría conmigo. Claro, porque es muy difícil, ya que todos los casos son diferentes, aunque parezca que son iguales. Le voy a dar este ejemplo. Hace años yo les he contado que yo emigré a México de forma ilegal. Tenía como 15 años, pero hay una cosa muy equivocada que tienen muchos, que la mayoría cree que los que se suben al tren van para Estados Unidos porque los mueve el dinero, mejorar. Pero hasta que tú te subes a ese tren, aunque todo ese tren van hacia Estados Unidos, sus motivos son diferentes. Hay unos que van por amor, fíjate. Hay unos que van porque quieren construir su casa ahí. Hay otros porque quieren liberarse, tal vez son gays, pero no lo pueden ser en su familia, ni en su país. Entonces lo van a hacer allá, no buscan el dinero. Entonces cuando llegan a Estados Unidos, todos los casos son diferentes. Ahí es el mejor ejemplo que te puedo dar. Todos los casos son diferentes. Entonces las personas pueden empezar a sentir eso. Si bien es cierto, puede ser lo primero que te acabo de decir, o lo segundo, una ruptura del yo fabricado. El yo fabricado es aquel que la sociedad y tu mamá y tu papá fabrican y te dicen, este eres tú. Entonces, la ruptura del yo fabricado, en donde empiezo a sentirme incómodo con lo que yo soy, ¿verdad? Ahí, en esa parte, está a punto de romper el huevo quien tú realmente eres. Pero para eso, para llegar a ese punto, entras en un proceso en donde ahora tienes que dejar de ser quien no eres para ser el que realmente eres. Y eso también te lleva a unos problemas existenciales. Entonces, tendría que ver realmente cuál caso es. El caso, pero así un consejo para alguien que está empezando. Lectura, meditación. Fíjense, yo lo único que les puedo recomendar, hacer lo que les hace feliz, sin alcohol, sin ayahuasca, sin marihuana, sin ningún estupefaciente, natural o no. Eso es lo único que puedo decirlo. Porque probablemente muchas personas pudiesen recomendar, lee este libro, escucha este mantra, sí, eso me funcionó a mí. Pero si yo te lo recomiendo, te va a dar sueño quizás ese libro. Quizás la música te aburra, la que yo te voy a decir. Entonces vas a decir, no, yo no sirvo para esto. Entonces lo dejas. Porque a mí me pasó. En su momento, yo a alguien le dije, mira, hay que leer un Mercurio. Y me dio uno que me aburrió y hizo que 6 meses, 7 meses yo no quisiera saber nada de eso. Porque dije, no, esto no es para mí. No es esto, y me perdí, no en el lado espiritual, pero quise experimentar otro tipo de situaciones en donde esos consejos a mí no me sirvieron para nada. Entonces, lo mismo siempre les digo. Hagan lo que les hace feliz, y esa felicidad, entre más pura sea, alejada de ayahuasca, alejada de cualquier estupefaciente, el bufo, el sapo, marihuana, todo lo que... Alejado de eso, entre más pura es la felicidad,
esa felicidad te va a empezar a recomendar libros. Solito te va a llegar. Solito la te va a llegar información. la que necesites. Ujú. Solito te va a llegar. Entonces, ese es el único consejo que les doy. Cuando empiezan a recomendar eso, tengan por seguros que ya el universo los está reclutando. Empieza un reclutamiento como una escuela. Te aparece un libro, de repente un podcast o el conocimiento prohibido, te aparece el poder de tu No, el conciencia. poder de tu conciencia. Aparecen este tipo de contenidos y son los que te vas a dar cuenta que ya hay un plan, Ujú. donde va llevando ya ciertas materias espirituales y que al principio es una opción, pero después ya no puedes dar marcha atrás. En esa espiritualidad la puedes pausar. Justo esto también me gustaría tocar, como este momento donde se te da la opción, como yo digo, la pastilla azul y la pastilla roja. No sé si me cachas, que es de Matrix, ¿no? O sea, ese momento donde se te dan las dos opciones y tú tienes que elegir una. Pero cuando elijas la pastilla roja, ya no hay vuelta atrás. Uh-huh. ¿Qué opinas? Eso es lo que te dije, que cuando en el momento que tú tienes esa ruptura de la que te estoy hablando, en ese momento que es la ruptura, tienes dos caminos. Seguir rompiéndote Ujú. o ignorar eso y buscar una felicidad ficticia, encontrada en alcohol, que no tiene nada de malo, no soy nadie para juzgar eso, en drogas, en hombres o mujeres o en discotecas, intentando ignorar eso. Puedes pasarte toda tu vida intentándolo ignorar. Aunque la ruptura va a seguir, la vas a demorar, pero va a seguir. Si ya te tocó en esta vida, va a seguir aunque intentes ignorarla. En el otro lado, cuando ya decides optar por ese camino, puedes pausar. Puedes pausar 1 año, 2 años, pero vas a seguir. Te van a jalar las orejas y vas a volver a seguir. Ya no hay una marcha para atrás. O sea, ya no puedes. Ya no Ya puedes. no puedes ponerte la venda en los ojos. Es Ya. muy difícil. Es muy difícil, pero sin que tú lo sepas ahí, tú estás creando ahora un linaje cósmico que yo llamo. Todo lo que empiezas a recopilar, ahora pasa a otra situación. Lo recopilas tanto que ahora tú tienes que depositarlo en alguien. Pero ese alguien no es al azar. Ese alguien va a ser, puede ser uno de tus hijos, uno de tus nietos, o una persona que no tenga ninguna parentela contigo. Pero no eres tú el que lo va a elegir. Es el linaje mismo el que va a decidir quién va a continuar con ese saber. Ok, Marcelo. Me gustaría también, esto hubiéramos empezado con esta información, pero ustedes deben de saber que Marcelo ya lleva muchos años en esto, como 20 más o menos. ¿Qué pasa durante todo este tiempo? O sea, ¿qué pasa? O sea, porque estamos hablando de los pininos, de cuando iniciamos en este, digamos, contacto, despertar, opción, ruptura. ¿Qué pasa a lo largo de los años, después de 20, después de 15, después de 10? ¿Cada quien funciona diferente? ¿O sí también hay como un plan preestablecido? Platícame un poco de qué va pasando a lo largo de los años, si se hace el trabajo. Todos tenemos un plan diferente, aunque ese plan diferente sirva para un bien común. Fíjate, por ejemplo, si se elabora una casa, un fontanero hace su trabajo de fontanería, pero quizás no lo sepa que es para una casa. Puede que piense que es para una bóveda, X o Y. Él lo hace. Por otro lado, otra persona que sea eléctrico, pues pone todas las instalaciones eléctricas, pero él no sabe para qué. Y otra persona que maneje el metal o hierros, empieza a hacer las columnas.
un albañil, un esto y lo otro, ¿verdad? Todos hicieron un trabajo por separado, pero al final todo el trabajo unificó para que eso se convirtiera en una casa o en un templo. Aunque al fontanero solo se dedicó a hacer su trabajo. Lo mismo es esto. Cuando una persona empieza a ser reclutado, en el fondo va a sentir que está solo, que no lo acompaña a su familia o amigos, o dicen que está loco, etcétera, etcétera. Pero en ese trayecto él debe de saber que está construyendo o es parte de un gran plan cósmico, aunque él no lo sepa, pero está siendo partícipe de eso. Tal vez él sea una persona que tira el tarot, o un numerólogo, o es del péndulo, o cualquiera de estas características. Él está haciendo un trabajo que le puede ser benefactorio para esa persona, porque gana sus 20, 30 dólares, lo que tú quieras. Pero lo que él no sabe, que realmente está dentro de un gran plan cósmico. ¿Qué se está construyendo en ese gran plan cósmico? Pues eso no te lo sabría decir, porque es lo que te decía. El fontanero hace su trabajo, pero no sabe qué estaba haciendo. Cada quien hace su chamba. Cada quien hace su trabajo y al final es el cosmos que ya instala y unifica los trabajos de las personas y dice, para esto es que estaba trabajando. Pero también poco a poco, a lo largo de los años, tú vas armando como el rompecabezas tuyo. Tú vas entendiendo tu plan. Es posible que entiendas tu plan, como también es posible que tú entiendas que tú no estás armando un rompecabezas, que tú eres una pieza más de ese rompecabezas que estás armando en conjunto. Ajá, exacto, así. Ok, Marcelo, me gustaría también tocar el tema de la canalización. Que te empiezas como a cuestionarte, híjole, como que estoy teniendo un contacto, pero no sé con qué. Te voy a hablar en mi experiencia con el tema de la numerología, que de repente las sincronicidades numéricas eran tantas diario, bueno, y al día de hoy me sucede, y es un bombardeo que la gente pues no, o sea, quien no lo ha vivido, pues no cacharía de qué trata, ¿no? Entonces, este cuestionamiento mío de por qué me está sucediendo, o es acaso un lenguaje, y poco a poco empiezo a entender que es un lenguaje, de cierta forma una canalización. ¿Qué le pudieras decir a las personas que, bueno, estoy hablando de mi caso, numerológicamente, pero cada persona funciona diferente con el tema de canalización, ya sea con otros seres, con el universo, con su yo superior, como le queramos decir? ¿Cómo agarran esta información sin tenerle miedo o que se abran a esta posibilidad? Mira, uno, en el punto de la canalización, mientras no sea algo que dañe a otras personas o a ti físicamente, creo que es bueno tomar en cuenta una idea, una recomendación, un consejo, que también se puede dar. Pero si fuese una canalización en donde te dice, oye, tienes que matar a 20 personas, tienes que lacerarte, entregame tu vida para ir a Júpiter, o diferentes cosas, tú tienes que saber que esa canalización que estás teniendo perfectamente puede ser por extraterrestres. También puede ser por seres dimensionales, seres del bajo astral. Pero cuando empiezas a recibir ese tipo de mensajes, la primera reflexión no debería de ser quiénes son estos que me dicen, sino por qué yo estoy recibiendo esos mensajes, qué hay en mí que atrae esos mensajes. Esa sería la primera reflexión que deberían de hacer. Y por el caso contrario, cuando reciban canalizaciones, tienen que darse cuenta que siempre esté la opción, no quiero hacerlo, y no me da la gana, y no lo hacen, sin ninguna reprensión o coacción. Es decir, que venga una canalización y te diga, mira, diles a todos que va a haber un terremoto, pero díselo, porque si no se lo dices,
te voy a castigar, te va a pasar algo malo a ti. Ahí ya hay una coacción, hay un chantaje. Ujú. Ya no tienes la opción de decir libremente, no quiero hacerlo. ¿Me entiendes? Ujú. Pero cuando son propuestas de algo, por ejemplo, de curar, ¿verdad? De hacer algo, por ejemplo, de mis trabajos. Cuando a veces vienen personas que tienen un caso bastante difícil, fíjate que yo recibo algunas soluciones. Lo veo y yo no sé cómo entrar, y de repente alguien me manda una idea y me dice, te recomiendo que preguntes aquí. Ahí puede estar la solución. Entonces, el momento de recomendación ya es mi opción. Ujú. Una recomendación es tú si la tomas o no. A veces he dicho que no. Digo, no, yo no creo que sea. Y me paso a mi lado. ¿Ok? Y a veces yo tengo razón. Y es por donde yo decía. Desconozco si hubiese sido también, hubiera tenido razón, como me canalizaban, pero como no lo probé, yo quise probar mi lado. Ujú. Porque siempre es en recomendación. Pero hay veces que yo digo que por aquí no es. Ya me dicen, pregunta aquí. ¿Lo hago eso? Y es. Entonces, si estás diciendo, tú tienes la decisión de seguirla o no, puedes poner un freno, solo es diciendo no quiero y listo, Ni siquiera no tienes que decirlo. Solo no simplemente hacerlo. no lo haces. No lo haces. No. Eso. No tiene que haber ninguna amenaza ni reprensión. Entonces, si siempre estos seres te respetan tu decisión, no hay una amenaza ni nada, creo que puedes tomar esas recomendaciones. Ujú. Pero cuando ya hay un chantaje, ya hay algo que hacerlo, no lo haces, te sangra la nariz. Ahí hay una amenaza. En las consultorías me ha tocado muchas personas que vienen así, a contactados también aquí en México. Recuerdo que en su tiempo estuve con Juanito Juan. Cuando yo vi que Juanito Juan, yo ya sabía que él no tenía con seres positivos su contacto. Incluso yo ahí en esa conversación, en mi experiencia de mi trabajo con alienígenas, yo sé cómo trabajan los que son, entre comillas, negativos, los positivos, los neutrales. Entonces, cuando yo lo veo a él, yo sé que lo está sucediendo. Entonces, yo le pregunto, oye, ¿verdad que a ti te sangra la nariz cuando no haces eso? Y me dice, sí, me sangra. ¿Y Y por ahí- qué le sangra la nariz? Y ahí es una amenaza. Diciendo, no vas a hacerlo. ¿Sí? Y te dan demostración del poder que ellos tienen sobre tu cuerpo. Recuerdo que en esa entrevista le dije, ¿verdad que a tu mujer también le pasa lo mismo? Y ahí en la entrevista dijo, sí, a nadie le he contado eso y le está pasando lo mismo. Entonces ya entran en un modo de chantaje. Pero hay que recordar que es uno el que da la entrada. ¿Cómo? Cuando tú empiezas a aceptar esos chantajes, Ya. eres tú el que le está dando la entrada a eso. Y después es un poco difícil que uno pueda salir. Te puede salir, pero ya es un poco más difícil. Entonces, ¿tú recomendarías para estas personas que ya se empezaron a dar cuenta que están aceptando chantajes y que tal vez se identifican con este sangrado en la nariz? ¿Tú les dirías, vengan conmigo para que yo pueda asesorarlos? Sí, si quieren buscar a Dios, pues buscan a Dios. No hay O ningún de problema. plano. O si ustedes quieren consultarme, por supuesto que también les puedo ayudar. Ok. Marcelo, me gustaría también preguntarte, por último, estas personas que tal vez están teniendo sueños con otros seres, pero pues están como en esta encrucijada de es un sueño, es algo real, es mi imaginación. ¿Qué les pudieras tú compartir? No, que es dentro del esquema de un protocolo de contacto de abducción, existe eso. Yo lo denomino sueños de contacto. Ujú. Entonces, en ese mundo de los sueños, surgen esos contactos, surgen comunicaciones. Y es ahí
en ese contacto en donde uno empieza a soñar que hablaste con ellos, pero no te recuerdas el qué. En ese punto, muchas veces ahí te preguntan, oye, ¿te gustaría tener contacto físico contigo, con nosotros? Pero antes de eso, ellos te demuestran cómo puede cambiar tu vida. Porque eso, sí o no, te cambia muchísimo. Para bien, para mal, te cambia. Te puede dar ansiedad, depresión, problemas existenciales, divorcios, despidos del trabajo, muchas cosas. Y está por el otro lado, también te muestran el otro camino de cómo te puede ir de bien si tomas una de las dos decisiones. O el tercero, decides llevar tu vida simple. Siempre entonces está la opción de decidir. No siempre está la opción de decir, solo está en este mundo de los sueños. Ok, pero entonces, si solo está en el mundo de los sueños la opción de decidir, al siguiente nivel que sería, como yo lo veo, si estoy mal, corrige. El siguiente nivel que sería, bueno, ya el tema de los sueños ya pasó, ahora sigue el contacto físico. Entonces, sí. Ahí ya no puedes decidir, o sí puedes decidir. No, porque ya lo decidiste. Ya lo decidiste Sí. en el contacto anterior. En el sueño. Okay. Pues ya lo decidiste, va a pasar. Ahora, puede que tal vez no decidieras tenerlo físico, face to face, y solo decidiste ver una nave, ver una luz anómala. Puede que eso solamente fuera tu decisión, porque no quisiste dar el paso, porque tal vez ibas a terminar mal. Entonces quisiste solo tener esa prueba que aquello no había sido un sueño. Okay. No sé si quieras tú terminar la entrevista diciendo algo a nuestro público querido. Bueno, cualquier pregunta déjenla ahí en los comentarios y probablemente en una otra ocasión podemos volver a grabar con Sandra sin ningún problema. Pues muchas gracias, Marcelo. Gracias por tus palabras, por tu conocimiento y por compartirlo también para la comunidad. De nada, para eso estamos. Cuídense mucho. Que estén muy bien, chicos. Los veo en la próxima. Gracias. Gracias. ¿Cómo están, familia? Espero que estén bien. Hoy ha sucedido una de esas cosas que yo le llamo milagro. Vino una persona de la tercera edad que tenía el cuello fracturado desde hace más o menos quizás 20 o 30 años. Fíjese, 20 o 30 años. Literalmente ella tenía su cabeza pegada al hombro. Prácticamente ella estaba así. Hay que adherir también que tenía un poco de jorobés, estaba un poco jorobada. Y bueno, ella se sienta conmigo, yo la veo y le soy muy honesto lo que le dije. Le dije, mire, yo le puedo dar solo un 30% de probabilidad que esta técnica que me enseñaron los extraterrestres pueda funcionar. Y le dije, si quiere le devuelvo su dinero o lo intenta, como usted diga. La señora dijo, lo intento. Y bueno, después de hacer la consultoría, hicimos eso, literalmente bajaron unos aliens, una energía, Dios, ángeles, lo que usted quiera llamarlo, y ocurrió el milagro. Así que escuche usted este testimonio del cual esta señora les va a contar junto con los que lo acompañaron. Así que ponga atención de lo que sucedió y si usted quiere una consultoría, estarán los números de teléfono en el interior o abajo para que usted pueda escribir. Ahí está. ¿Cómo te sentís ahora? Cuando tú venías con el cuello un poco así bien de lado, ¿verdad? Ok. Pues hoy muy relajada. Pues hoy te estoy viendo que estás, la verdad que me sorprende hasta a mí. Estoy muy contenta porque me llena de amor, me llena de mucha luz.
ver a mi... ¿Y sabes cuánto se me ver quería qué tan bonito se para hoy. nuestro Padre Celestial que me permitieran? Estoy viendo un cambio Porque- muy grande en mi amiga. y Porque lo estoy la vez viendo. pasada que lo estoy estuviste viendo. aquí, no pude Bueno. no pude asistir. Y decía, no, nuestro Padre Celestial, que me permitiera estar en contacto otra vez contigo. Y aquí estaba, Aquí mira. estás. Y con Oye, pero ganas. de verdad, mira, yo les soy sincero, yo dije, Estoy estremecida, estoy feliz porque lo estoy viendo con mis ojos. Este cambio está en su mirada de mi gran amiga. O sea, es un cambio radical, hermoso, porque la estoy viendo erguida después de mucho tiempo, con una posición erguida y con una sonrisa. Eso es lo que me llevo en el corazón, una gran sonrisa. claro, Porque hay mucho amor y mucha luz aquí. Gracias. Muchas gracias. de nada, oye, también se me eriza la piel porque desde que yo te vi con el cuello así todo doblada. Y mira, después de esto que hemos hecho, esta consultoría, Ujú. está hasta recto, es increíble. Sí. Y lo bueno es que ahora ya nos podemos comunicar por... Sí, no te preocupes. Y, mira, como yo no te vi también, te dije un 30% te doy, Yo creo que fue más. pero yo creo que fue más. Está impresionante. Sí. Es que yo creo que no lo apreciamos. Yo estaba de este lado, entonces, pero ahorita que se para herida, totalmente se ve la transformación. Yo veo la transformación desde el interior. Es lo que estoy viendo. Ujú. La salud, la sabiduría y la fuerza que hemos tenido por dentro se vuelve a revivir. Sí. Eso es lo que vi. Ujú. Felicidades. Por ejemplo, aquí mi compañero vio desde tu historia que nos decías de cuando estuviste en México, cuando estuviste en... Ujú. Sí, y él no cree que tanta belleza que ha habido en tu conocimiento, ¿sabes? Y esa enseñanza extraterrestre, porque dice que yo estoy loca con los extraterrestres. Pero no hay Yo- locura, hay realidad. Yo Pero tenía esa- ahí lo estás viviendo, que no yo es una tenía locura. Mucho tiempo antes de que tú nacieras, ya traía todo ese conocimiento, o más bien, ¿cómo se dice? Que tú quieres saber, quieres conocer, quieres... Ujú. No, ahí lo estás viendo, ya estás bien. Bueno, sí. Muchas gracias. De nada, de nada. Te ves linda, te ves linda. Gracias. Es la luz que necesitas. ¿Y de qué hora Perfecto. es la conferencia mañana?